Buenos días, sean bienvenidos una vez más a una serie relacionada con charlas de café con FEMECOG. En esta ocasión vamos a hablar de las infecciones de las vías urinarias, que es un tema muy frecuente en el cual muchas de las pacientes acuden a nosotros para saber qué es lo que está pasando. En esta ocasión tenemos a un invitado de lujo. Tenemos al doctor Asael Romero Arriola. Él es cirujano urólogo, egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad La Salle y es médico especialista en urología, donde realizó la especialidad en el Hospital General de México. Bienvenido, doctor Asael Romero Arriola. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, pues entrando en el tema, ¿usted considera cuáles serían las causas o la principal causa de las infecciones urinarias mal llamadas mal de orín, que es el nombre común que muchas mujeres o pacientes le dan? Una vez establecido bien el diagnóstico, solemos hablar y generalizar que existen diferentes agentes que pueden generar infección de vías urinarias. Pueden ser las bacterias, pueden ser los virus y en algunas circunstancias especiales también los hongos. Hablando de los más comunes, las bacterias precisamente son los agentes más comunes y dentro de este grupo de las bacterias tenemos unas gram positivas y quizá la más conocida por todos nosotros, gram positivos y gram negativos, y la más conocida de parte de todos nosotros es la gram negativa llamada E. coli. Como algunos otros agentes gram positivos, poco frecuentes, pero de manera general estos son los agentes causales de las infecciones. Bien, ahora muchas veces sabemos que hay infecciones que ocurren en la parte baja de las vías urinarias y otras ocurren en los riñones. Las pacientes dicen es que estoy enferma de los riñones. Pero bien, para orientar a nuestro público, ¿cuáles serían las infecciones urinarias bajas y a cuáles llamamos infecciones urinarias altas? Sí, hay que dejar muy bien claro esto de sitio anatómico bajo y alto. Creo que considerando a las infecciones de vías urinarias bajas, la más común de todas ellas es la infección a nivel del sitio de la vejiga, mejor conocida como la cistitis, y que muy comúnmente la gente lo manifiesta como el famoso mal de orín. Por otro lado, tenemos el proceso infeccioso a nivel de las vías urinarias altas, los riñones, que evidentemente tienen un origen inicialmente bajo y que por ciertos factores evoluciona de ser bajo a un alto y se conoce como pielonefritis o infección del riñón. Bien, ahora, ¿por qué las mujeres son más propensas a este tipo de infecciones de vías urinarias? De manera general, se habla que uno de los factores más predisponentes para el desarrollo de las infecciones de vías urinarias en las mujeres es la anatomía, la relación que tiene de su sistema urinario con el genital. En general también hoy existe una clasificación en donde pues el simple hecho de ser mujer es un factor de riesgo. 70% de las mujeres experimentarán un cuadro de infección de vía urinaria en su vida, y de ahí van surgiendo algunos otros factores que pueden hacer presa fácil a las mujeres. Las mujeres jóvenes, que las definen como premenopáusicas, habitualmente la causa número uno es la actividad sexual, y las mujeres ya entradas en el fenómeno de la menopausia, una de las causas más comunes es el estado de hipoestrogenismo o la baja de estrógeno, los efectos secundarios propios de la menopausia. Bien, doctor, ¿por qué acuden a nosotros estas mujeres? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? ¿Cuál es la causa por la que ellas acuden o deciden visitar al médico? Yo creo que es muy importante poderlas orientar. Lo dejaba usted muy claro con respecto al tengo el mal de orín o tengo cierto malestar allá abajo. Y lo importante es establecer el diagnóstico. Si uno de los síntomas más comunes relacionados a las infecciones bajas, los procesos infecciosos de la vejiga urinaria, son aquellos que se manifiestan con un incremento en la frecuencia para ir a orinar. Tengo mucho deseo de querer orinar,
voy muchas veces con mucha frecuencia, pero orino pocos volúmenes, pocas cantidades, me arde cada vez que orino, me quedo con ganas al término de haber orinado y puedo tener ciertos cambios en el aspecto de la orina, ya sea cambios en el color, el olor, que pudieran orientarnos a un cuadro infeccioso urinario bajo, que es el más común de todos estos, la cistitis. Por otra parte, los cuadros relacionados al famoso me duele el riñón, a los cuadros infecciosos de vía urinaria alta, la pielonefritis, normalmente estos tienen un desenlace completamente diferente, en donde el paciente experimenta en unas tempranas fases estos síntomas bajos de cistitis que no fueron tratados, no fueron mal diagnosticados, o más bien se le dio toda la oportunidad para tratarlos, pero no se logró un adecuado tratamiento y evoluciona. Y esta evolución se manifiesta con un dolor normalmente en ambos lados de la espalda baja, asociada a fiebre, 38 grados, el cuerpo cortado, el malestar general, asociado a ciertos cambios en el aspecto de la orina. Esto es manifestado o se lo conoce como la pielonefritis, la infección del riñón. Entonces, cuando una mujer presenta sangrado por la orina o alguno de estos datos que usted no dice, ¿cuándo podemos considerar que una infección urinaria ya es grave o siempre va a ser el pronóstico el mismo en estas mujeres? No, definitivamente es muy importante identificar a esas mujeres que tienden a recurrir, considerando como una recurrencia a la presencia de 2 cuadros de infección de vía urinaria en 3 meses, de 3 a 6 meses, y más de 3 cuadros de infección de vía urinaria en un año. Es ahí en donde uno debe plantearse, preguntarse como paciente si es normal lo que estoy experimentando, porque esta recurrencia me llevará a tener precisamente desenlaces más complejos. Hay un grupo de pacientes que tienen ciertas enfermedades asociadas, como es la diabetes, o muchas de nuestras pacientes bajo tratamientos inmunosupresores para la artritis reumatoide o lupus eritematoso, en donde tienen las defensas bajas y entonces son pacientes que tienden a tener muchas infecciones de vías urinarias. Entonces, todos estos pacientes de manera general, el común denominador es que están expuestos a antibiótico-terapia de larga evolución y esto va generando el fenómeno que ya conocemos a nivel mundial de resistencia bacteriana. Y es ahí en donde también debemos considerar como pacientes que no estoy teniendo una evolución adecuada o satisfactoria, que hay algo que está provocando mi cuerpo para yo estar generando, o hay un factor externo que me está llevando a la recurrencia de infección, o que quizá el tratamiento que estoy ofreciendo no es el adecuado, o recibiendo no es el adecuado, porque quizás ya tengo una bacteria resistente. Entonces, creo que es importante establecer los factores relacionados a la recurrencia de las infecciones, valorar ciertas otras enfermedades que me pueden predisponer a la misma recurrencia y considerar, por otro lado, la agresividad relacionada a la resistencia bacteriana de parte de la bacteria. Muy comúnmente de esta, la E. coli, gran negativo. Entonces, las mujeres cuando presentan una infección de vías urinarias bajas y tienden a no ir al baño con la frecuencia que se requiere, ¿cómo podemos entender lo que se llama infección ascendente de las vías urinarias? Bueno, el concepto es muy interesante en relación al concepto ascendente de la vía urinaria. ¿Por qué? Porque tomando como punto que la E. coli es el agente etiológico más común, este E. coli tiene una característica muy peculiar, que tiene algunos cilios que tienen la capacidad de poder adherirse a la mucosa de la vejiga y poder ascender a través del conducto que drena la orina del riñón a la vejiga, subir hacia el riñón, de la vejiga al riñón. Y eso se puede favorecer, como bien lo estás dejando claro, a través de una disminución en la frecuencia para el vaciamiento de la vejiga. Entonces, sí es cierto que uno de estos factores que te llevan a la ascendencia de una infección de un sitio anatómico bajo vejiga que sube al riñón, pues es precisamente el no ir al baño a evacuar la vejiga a sus tiempos. Es como deberíamos entender el mecanismo de infección ascendente de las vías urinarias. Entonces, ¿qué relación podemos establecer entre las infecciones vaginales o al mismo tiempo lo podemos relacionar si se pueden contraer por contacto sexual estas infecciones urinarias?
Bueno, definitivamente hay una asociación, va ligado de la mano, la estrecha relación del órgano genital con el órgano urinario. Sí hay una relación, puedes tener una bacteria viviendo en vejiga que al no ser tratado puede afectar a nivel vaginal y viceversa, en donde a lo mejor tengo una infección bacteriana y que esta no ser tratada pueda ser la fuente de recurrencia en el sitio anatómico vejiga. Y evidentemente hay otro grupo de enfermedades no tan específicas como infección urinaria, sino como de transmisión sexual, en donde la clamidia o la gonorrea o algunas otras enfermedades como el virus del herpes simple, el virus del papiloma humano, se pueden contagiar por contacto sexual directamente. Entonces, aquí podríamos anotar que existen factores de riesgo para que se contraiga este tipo de enfermedades, estas infecciones. Ya lo mencionaba usted muy bien, la diabetes y algunas otras alteraciones anatómicas. ¿Qué podríamos agregar como factores de riesgo? Bueno, hay que dejar claro que existen dos grandes grupos de pacientes, como lo dejaba en el principio, las mujeres premenopáusicas, que son normalmente mujeres sanas. Son mujeres que el factor de riesgo número uno es el bajo consumo de agua, la disminución en la frecuencia del vaciamiento de la vejiga y evidentemente la actividad sexual. Hay diferentes estudios que demuestran que a un mayor número de contactos sexuales, mayor posibilidad se tiene de contraer una infección de urinaria. Por otro lado, tenemos otro grupo de pacientes posmenopáusicas en donde uno de los factores que llevan al desarrollo de la infección es el bajo estado de estrógeno, el famoso hipoestrogenismo, bien conocido como el factor menopausia. Y aunado a algunas otras comorbilidades o enfermedades asociadas a la edad, como la diabetes o enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus, en donde tengamos bajas defensas en el sistema inmunológico, nos puedan hacer presa fácil de este tipo de infección. Bien, doctor, ¿cómo podemos establecer el diagnóstico, algo que podamos explicar a nuestras pacientes para que ellas acudan? ¿Qué tipo de estudios hay que realizarles a estas pacientes? Pues, número uno, tratar de establecer, bueno, cuáles son mis síntomas. Las molestias más comunes asociadas a una infección de vía urinaria baja es un ardor al orinar, un incremento en la frecuencia para ir a orinar, una sensación de insatisfacción, quedarme con deseo al término de haber orinado, asociado a esto a cambios al aspecto de la orina, como una orina amarilla concentrada, turbia o que huela mal. Y relacionado a los cuadros infecciosos altos, pues todo fenómeno febril, fiebre, 38 grados, asociado a un dolor lumbar con cambios en el aspecto de la orina previos y síntomas como los que anteriormente acabo de describir, pues son poco de importancia para poder pensar en que pudiera estar cursando con un cuadro infeccioso de la vía urinaria alta del riñón. Ahora, ¿qué podemos aconsejar a las mujeres como medidas preventivas? Y después de esto, ¿qué complicaciones puede haber si no son atendidas a tiempo o de forma adecuada? Bueno, de la manera o las terapias preventivas, hoy en día quizá lo más sugerido es el consumo de agua. Evidentemente, uno de los mecanismos fisiológicos propios que tiene el cuerpo para disminuir la recurrencia de la posibilidad de una infección, pues es el vaciamiento propio de la vejiga, entonces ir a orinar a sus tiempos. Evidentemente, también tenemos otros factores como el pues tener un sistema inmunológico adecuado, tener nuestras defensas lo mejor posible. Y pues se habla por unas tendencias al consumo relacionado a la vitamina C, al jugo del arándano, que pueden dar una cierta participación. Y una de las complicaciones, hablando del tema de las complicaciones de una diagnóstico tardío o una mala atención, es la evolución precisamente de un cuadro infeccioso bajo que pueda llevarme a un sangrado a través de la orina, fiebre, escalofrío, cuerpo cortado, o que una infección en un foco urinario bajo, vejiga, pueda subir y condicionar un cuadro infeccioso bacteriano a nivel del riñón, y que este pueda evolucionar con fiebre, escalofrío, cuerpo cortado, y en algunas situaciones muy extremas, dependiendo de nuestro sistema inmunológico, solo sea eso, pero en casos más severos, dependiendo también del tipo de bacteria, pues generar hasta gas dentro del mismo riñón y generar un cuadro bastante severo, que es la pielonefritis enfisematósa. Bien, doctor, pues ya para terminar esta interesante charla de café, ¿qué nos puede decir rápidamente con respecto al tratamiento
y cuál es el pronóstico de nuestras pacientes. El pronóstico es muy favorable, siempre y cuando se tenga un apego. Se tiende a buscar un tratamiento antibiótico hoy en día de corto, normalmente se hablan de las famosas monodosis, tratamientos antibióticos selectivos ligados al agente biológico más común, que es la E. coli, y se tiene que encontrar una respuesta favorable dentro de las primeras 72 horas, y ante el no buen desarrollo de la evolución, pues pensar que algo está fallando, que quizás no sea el tratamiento y que tenemos que reconsultar a nuestro médico. Doctor, pues muchísimas gracias. Es muy interesante lo que usted nos comenta y con esto agradecemos a ustedes que se enlazan, a ustedes que les gusta escuchar este tipo de pláticas y pues más adelante seguiremos con estas charlas de café con FEMECOG, agradeciéndoles su asistencia y a usted su participación, doctor Romero. Muchas gracias. Buenas tardes. Esté muy bien, doctor. Gracias.